Ya. Entonces empezamos con patología gingival. Dentro de estas lesiones en la encía existen una serie de patologías, ¿no? Entre la gingivitis marginal. Las gingivitis, vamos a ver una serie de gingivitis. La gingivitis marginal crónica es la forma más común de gingivitis. Su causa normalmente es la acción irritativa de las bacterias de la placa dental. O sea que para que haya este tipo de gingivitis tiene que haber una mala higiene bucal o el paciente no se hace adecuadamente, ¿no? Se empieza a formar esta placa dental. Sabemos que esta placa dental o bacteriana tiene bacterias. Entonces, la acción irritativa de estas bacterias va a condicionar ese tipo de gingivitis. De ahí viene el nombre marginal crónica, porque afecta la, los bordes marginales y la pared del surco gingival, donde va inflamándose las encías al principio, en la fase inicial se van a ver edematosas en estos bordes edematosas. Aparentemente hay un fluido gingival que sirve de lavado y defensivo, ¿no? Para evitar mayor irritación, pero si persiste este agente agresor que es la placa dental, entonces las encías con el tiempo pasan a una forma subaguda y crónica, donde ya se ven, aparte de edematosas, se ven eritematosas, ¿no? Aumentadas de volumen a nivel de estos bordes marginales. Y si nosotros hiciéramos una biopsia en este momento, en la fase inicial lo que vamos a ver es vasodilatación. Aquí vean los vasos, o sea, aquí hay vasodilatación, hay edema, hay aumento en la permeabilidad, por lo tanto hay también extravasación de eritrocitos, predominan los polimorfonucleares, todos los signos inflamatorios agudos. Y en la fase subaguda o crónica lo que va a predominar más que todo son los linfocitos, como hemos aprendido el año pasado, y también puede haber plasmocitos, ¿no? Entonces, lo que se podría ver en una biopsia. ¿Cuál es el tratamiento de esta patología? Lógicamente es retirar los factores irritativos que hemos mencionado, la placa dental o bacteriana, hacer una limpieza y con eso pues mejorar la higiene del paciente. Con eso va a mejorar también este tipo de gingivitis, ya no se va a presentar. Sin embargo, si el paciente no hace este tratamiento, si persiste este tipo de gingivitis a la larga, tenemos una gingivitis marginal crónica prolongada, hiperplástica, con agrandamiento de la encía, de estar agrandada, o puede también esto profundizar a tejidos de estructura de soporte, como vemos, y producir las enfermedades periodontales, ¿no? Aquí, como podemos ver, entonces se puede complicar si no se hace un tratamiento, una limpieza o remoción de la placa dental, ¿no? Ahí está el tratamiento, es la limpieza, remoción de la placa dental bacteriana para evitar ese tipo de gingivitis. Otra forma de gingivitis es la úlcero-necrotizante, llamada también úlcero-membranosa, gingivitis o estomatitis de Vincent, boca de trincheras, cuya causa se debe a microorganismos fusiformes y espiroquetas que provocan rápida necrosis de los tejidos. Estos microorganismos normalmente están en la boca. Tenemos bacterias fusiformes y espiroquetas en la boca. En condiciones normales no nos producen daño. Pero ¿qué tiene que pasar para que haya este tipo de gingivitis? Pacientes tienen que estar susceptibles, o sea, una disminución del sistema inmunológico, disminución de su defensa, si quieren, que va a condicionar que pueda instaurarse este tipo de gingivitis. Un estrés psíquico, un trabajo intenso, la falta de reposo, todo eso puede condicionar baja el sistema inmunológico de defensa y por lo tanto darse este tipo de gingivitis ulceronecrotizante. También es muy común encontrar ese tipo de lesión oral en pacientes con VIH por la inmunodepresión que tienen, ¿no? Entonces estas bacterias van a proliferar y van a producir daño, van a empezar a producir necrosis, zonas de necrosis, ulceración y presencia de estas placas de aspecto blanquecino que se conocen como pseudomembranas que están cubriendo las úlceras. Las encías se ven eritematosas, edematosas, hay halitosis, el paciente puede tener fiebre. Entonces hay una pérdida, una necrosis de los procesos interpapilares, hay zonas de necrosis, ulceración y necrosis. Entonces, por ahí viene el GUNA, ¿no? Gingivitis ulceronecrotizante aguda.
paciente, como les digo, puede estar con fiebre, tener también halitosis. Si nosotros haríamos una biopsia en estos pacientes, en la zona superficial vamos a encontrar colonias de bacterias, en la media tejido necrótico y en la interna infiltrado inflamatorio agudo. El tratamiento, como es producido por ese tipo de bacterias, fusobacterias y las espiroquetas, entonces el tratamiento hay que darle a este paciente es antibióticos y también remover un poco ese material de úlceras, ¿no? Entonces, pero principalmente es a base de antibióticos y ver cómo evoluciona el paciente. Y también pues ver la causa de la inmunodepresión para evitar que ahí siga el paciente inmunodeprimido. Otro tipo de gingivitis es la descamativa crónica. Se llama así porque hay descamación anormal del epitelio gingival, fácilmente se desprende fragmentitos de mucosa. Al hacer un mínimo raspado se puede desprender. Entre las causas no está bien aclarada la causa, pero se atribuye a alteraciones hormonales, por ejemplo, en pacientes se pueden presentar este tipo de gingivitis en la menopausia por alteración hormonal, ¿no? Porque hay una deprivación de hormonas, puede condicionar ese tipo de gingivitis. También se ha visto que hay alteraciones dermatológicas como el líquen plano, los pénfigos, que vamos a ver más adelante. El líquen plano, bueno, se obedece a varias causas multifactorial, a veces el estrés, se asocia a la hepatitis tipo B, perdón, hepatitis tipo C, o sea, son lesiones que afectan la mucosa y fácilmente se puede descamar el epitelio de la mucosa gingival, ¿no? En líquen plano. Los pénfigos son enfermedades autoinmunes en la cual se forman ampollas de la nada. Aparentemente se forman autoanticuerpos contra las uniones intercelulares y se empieza a hacer como ampollas sin justificación, tanto en la piel como en las mucosas, y es por eso que a nivel de mucosas se empieza a descamar fácilmente el epitelio. También se ha visto que trastornos nutricionales o enfermedades sanguíneas como la anemia perniciosa, que es una deficiencia de vitamina B12, o sea, que puede producir ese tipo de anemia, entonces puede ser causa de ese tipo de gingivitis. Entonces, vean, son varias las causas que se atribuyen a este tipo de gingivitis. Las encías, ¿cómo se ven aquí? Se ven rojas, blandas, brillantes y dolorosas. O sea, aquí el paciente a veces no tolera que ni se le toque la encía, ¿no? Se ven brillantes, como ven acá, están rojas y se descaman. Al agarrar un bajalenguas, vamos a raspar un poquitito y rápidamente nos quedamos con fragmentitos de la mucosa. Ahora, la microscopía va a depender de la causa, ¿no? No es igual en un líquen plano, en pénfigo o en la anemia perniciosa. Es muy diferente la microscopía. El tratamiento hay que hacer de la causa, por eso si es la menopausia la que está condicionando este tipo de gingivitis, se le dará a la mujer una sustitución hormonal o tratar para que mejore esto, ¿no? En el líquen plano, el penfigoide, pues se les da a veces corticoides tanto orales, se le puede dar enjuagues con corticoides para mejorar porque son enfermedades autoinmunes. El paciente con pénfigo ya se le da también tratamiento con corticoide oral. La anemia perniciosa pues, se corregirá con el uso de vitamina B12. Entonces va a depender también de la causa del tratamiento. Entonces, eso sería en cuanto a las gingivitis. Hemos dicho gingivitis marginal crónica, el GUNA o úlcero necrotizante y la descamativa. Son los tres tipos de gingivitis principalmente. También existe una serie de alteraciones en la encía, como son las pigmentaciones gingivales. Las encías, así como los dientes se pigmentan, también pueden pigmentarse por una serie de metales como son bismuto, mercurio, plomo, plata, arsénico, es un producto, ¿no? A veces de los dientes que están con amalgamas, o también cuando el paciente usa algún tipo de prótesis con este tipo de materiales. Prótesis no completas, ¿no? Sino más bien localizadas. Otra patología que se puede observar en las encías son agrandamientos gingivales, que es un aumento de volumen de la encía. Estos agrandamientos pueden ser localizados, que tienen un aspecto tumoral o pseudotumoral,
y normalmente se los denominaba épulis. Actualmente estos épulis tienen algunos nombres que se usan más, ahorita vamos a ver. Y también puede haber un agrandamiento gingival de toda la superficie de la encía, o sea, en forma generalizada. Todos los localizados tienen aspecto como de tumores o pseudotumoral y estos son más generalizados su agrandamiento, ¿no? Ahora estos agrandamientos pueden ser inflamatorios o pueden ser fibrosos o tumorales. Ahorita vamos a ver entonces agrandamientos primero inflamatorios. Por ejemplo, en este caso está aumentada de volumen, está agrandada la encía en forma localizada, ¿no? Pero es un agrandamiento inflamatorio agudo, porque aquí vemos un absceso. Entonces, un agrandamiento inflamatorio agudo, producto de un absceso periapical o periodontal, o puede ser un absceso de la encía directamente, mm, eh, provocada tal vez por un cuerpo extraño, de repente estaban cepillando muy efusivamente y se queda una cerdita del cepillo en la encía y eso inflama y puede formar un absceso. Entonces, un agrandamiento inflamatorio agudo. Puede también haber agrandamientos inflamatorios crónicos. ¿En qué caso? Por ejemplo, la gingivitis marginal crónica. La primera gingivitis que vimos que era por la placa dental o bacteriana, si persiste este estímulo, puede a la larga producir también un agrandamiento, produciendo lo que es la hiperplasia, ¿no? Una gingivitis marginal crónica hiperplástica gracias a esta acción de la placa, las bacterias de la placa dental. Si no se hace un tratamiento adecuado, se agranda. Hay agrandamiento en las encías, pero en forma inflamatoria crónica. También se ha visto que este tipo de agrandamientos puede darse en alteraciones hormonales durante la pubertad. Sabemos que hay cambios hormonales o en el embarazo, porque se ha visto que una vez que este tipo de agrandamientos inflamatorios crónicos terminan, cuando ya el embarazo cesa o cuando ya el paciente pasa de la pubertad y a la juventud, ¿no? Entonces van a disminuir este agrandamiento, por eso se ha atribuido a esos cambios hormonales. Este tipo de agrandamientos inflamatorios crónicos también se puede ver en pacientes con leucemia, diabéticos que no están controlados en su azúcar y también la carencia de vitamina C que se conoce como escorbuto. Sin embargo, aparte de los agrandamientos gingivales fibrosos, inflamatorios, también puede haber gingivales fibrosos y la causa puede ser idiopáticos, que quiere decir no se conoce la causa. Por el uso de medicamentos se puede dar también, como la fenitoína o dilantina, que es un medicamento que se usa para las convulsiones y un paciente que tiene epilepsia puede de repente tomar y producir este agrandamiento de tipo fibroso, como se ve acá. La fibromatosis familiar es de forma hereditaria, autosómica dominante a veces o de forma idiopática, no se conoce, ¿no? La causa de esta fibromatosis. Entonces, esto lleva a los pacientes a tener este agrandamiento en familiares, ¿no? O sea, de padre e hijo, etcétera, pueden tener esta fibromatosis. Entonces, como podemos ver aquí, las encías están agrandadas, a diferencia de lo que es la inflamatoria, las inflamatorias se ven rojas, ¿no? En cambio aquí las fibrosas se ven más bien pálidas, se ven induradas, aumento de volumen de las encías, globulosas están y prácticamente van creciendo cada vez más y van enterrando las coronas. Como pueden ver, se están enterrando las coronas, lo que le dificulta al paciente la masticación. Aquí podemos ver otro caso de por medicamento como la fenitoína en paciente con convulsiones puede llegar a producir estos agrandamientos. Las encías se ven más pálidas, están induradas porque si es fibroso, pues aumentó el tejido fibroso o fibroblástico, entonces más duro. Entonces aquí vemos cómo las coronas están siendo enterradas, perdón, y esto es una fibromatosis familiar que desde niños se empieza a ver agrandamiento de forma idiopática, no se sabe a veces la causa de esta fibromatosis, pero se transmite en forma familiar. También las encías están globulosas, algo más pálidas, están induradas, enterrando las coronas, como pueden ver. Eh, en estos casos, ¿cuál es el tratamiento? Lógicamente, si el paciente, la causa es medicamentosa como la fenitoína, hay que interrumpir el medicamento. En la fibromatosis familiar, pues lo que se puede hacer es una gingivectomía, es, es ampliar
o hacer como una abdominoplastia, no sé si alguna vez han visto, se corta en la parte inferior del pubis, luego se va separando el excedente de abdomen que tenemos cuando tenemos cuando se engorda y está globuloso el abdomen, entonces se jala y se corta para luego suturar. Lo mismo aquí, ¿no? Se divulsiona un poco la encía, se corta el excedente, se llama gingivectomía y gingivoplastia, donde vemos que ya ese remanente se ha quitado de encía y se empezó a suturar, siguiendo pues los bordes marginales de la encía. Y ahí vemos el resultado después de este procedimiento, donde ya las encías están menos agrandadas y también las coronas ya se ven mejor, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento de agrandamientos gingivales fibrosos. En cuanto a las formas localizadas que habíamos dicho que es una tumoración gingival, es una forma circunscrita, pseudotumoral o tumoral, normalmente se conocen como épulis cuando son agrandamientos gingivales muy localizados o circunscritos que parecen tumores, ¿no? Hay tres variedades de épulis, el fibroso o llamado también fibroma gingival, actualmente ya lo conocemos más como fibroma gingival en la mayoría de los libros, está como fibroma gingival más que épulis fibroso. El épulis granulomatoso, que este también se conoce más como granuloma piógeno. Ya en los libros van a encontrar como granuloma piógeno. Al principio pensaron que era perdón, de origen infeccioso. Perdón. Al principio pensaron que era de origen infeccioso, pero ahora se sabe que no es de origen infeccioso este granuloma piógeno, ¿ya? Entonces es más de tipo irritativo, traumático. Se ha descartado su etiología infecciosa por este piógeno, que venía de piógeno. El granuloma gigantocelular periférico es otra variante de este tipo localizado de patologías a nivel de la encía que se conoce como épulis normalmente. Entonces, el épulis fibroso les he dicho que se conoce más como fibroma gingival. Su causa es desconocida. Aparentemente, una irritación localizada de la encía puede llevar a producir este agrandamiento, como ven, de aspecto tumoral o pseudotumoral, que normalmente están en las caras libres de la encía, puede medir de 2 milímetros hasta 2 centímetros, ser sésil. ¿Qué significa sésil? Como vemos ahorita aquí, que está implantado directamente en la encía. O pediculado quiere decir que tiene un pequeño cuello, ¿no? Y que después está la lesión nodular ahí, como un cuellito pequeño. Entonces, esta es una forma sésil. Tiene el color de la encía o ves un poco más pálido porque como es épulis fibroso o fibroma, sabemos que el fibroma es una proliferación de fibroblastos, por eso a veces se ve más pálido, no tiene mucha vascularización. Consistencia, como es de tejido fibroso, pues es firme. Y microscópicamente, si nosotros tomáramos esta muestra, lo que va a haber proliferación de tejido fibroso o fibroblástico. Aquí vemos otra lesión, algo pediculada aquí, tiene un pequeño cuellito. Estas que son pediculadas normalmente tienen mayor movilidad. El tratamiento pues, de estas lesiones normalmente son la extirpación quirúrgica. Aquí vemos se está extirpando la lesión. La forma del otro tipo de épulis granulomatoso o granuloma piógeno, la causa es traumática. Un traumatismo en la encía puede condicionar el crecimiento de esta. Es muy común este tipo de épulis o granuloma piógeno en el embarazo, por eso también se ha mencionado, sobre todo en el primer trimestre, por eso también se ha denominado tumor del embarazo. Una característica de este tipo de lesión, del granuloma piógeno, es que sangra con facilidad, es un tumor vascular. Por eso en la histopatología encontramos sobre todo tumor vascular como si fuera un hemangioma, que es una proliferación de vasos, ¿no? Pero el hemangioma normalmente es desde el nacimiento. Y en cambio esto después de inicio reciente puede estar una semana, 2 semanas, ¿no? Entonces cuando tiene esa evolución y sangra con facilidad esta lesión porque es un tumor vascular al mínimo traumatismo, el paciente tiene sangrado, entonces hay que sospechar
granuloma piógeno, es el épulis sangrón que yo le digo, porque es muy sangrante, fácilmente porque tiene en su microscopía proliferación de vasos. Aquí vemos otra lesión un poco más grande de color rojo, rojo vinoso, a veces por lo que está constituida de vasos sanguíneos. Otra forma de lesiones tumorales localizadas es el granuloma gigantocelular periférico. Su causa es discutida, aparentemente es de tipo irritativo, una irritación de la encía y condiciona, y el cuadro clínico es igualito a un granuloma piógeno, se ve de color rojo vinoso a veces, unas zonas más blanquecinas en otro área, pero no sangra. Esa es la característica, no va a sangrar, no es fácilmente sangrante. Es más profundo, llega hasta el periósteo, que el granuloma piógeno es más superficial, en cambio este gigante celular llega a invadir hasta el periósteo. Aquí vemos una lesión grande de color rojo vinoso que está invadiendo. Aquí también zonas rojo vinosas con otras más pálidas, igual acá. Se parece mucho al granuloma piógeno, pero este no sangra. Y cuando hacemos la histopatología, en lugar de vasos sanguíneos, lo que vamos a encontrar es la presencia de células gigantes multinucleares. De ahí viene su nombre gigantocelular. Granuloma gigantocelular, aquí vemos, esta es una célula gigante, aquí se está formando otra, aquí hay otra, vean, son células gigantes multinucleadas, ¿no? Entonces lo que vamos a encontrar en el granuloma gigantocelular, de ahí viene su nombre. Otros tipos de épulis, tenemos el épulis fisurado, hiperplasia protésica, que se debe a la acción traumática de una prótesis mal ajustada. Entonces el paciente, cuando ya a veces se le empieza a desajustar la prótesis, que tiene la prótesis removible, entonces puede al acomodar ir rozando contra la encía y producir este tipo de repliegues, como pueden ver acá, a nivel de los rebordes de la encía, ¿no? Y producir esto es lo que se llama hiperplasia protésica o épulis fisurado. Entonces, de origen traumático. Entonces, aquí el tratamiento, lógicamente, quitar estos repliegues mucosos que se han formado y o volver a habilitar una prótesis al paciente que no se le caiga o esté bien ajustada, ¿no? Otro épulis es del recién nacido, épulis congénito del recién nacido, que se manifiesta sobre todo a nivel de rebordes alveolares, como pueden ver, y a veces les dificulta hasta la alimentación porque son grandes, están obstruyendo la cavidad oral. Aquí vemos otra que tiene sésil, que tiene un cuellito, que son móviles a veces, en el reborde alveolares. Aquí tenemos otro, y el tratamiento lógicamente es la remoción quirúrgica, no hay que quitar esto. Aquí vemos, está haciendo la remoción y esa es la lesión extirpada. Entonces, cuando se hace histopatología, esto a veces se encuentra hasta músculo dentro de esta estructura aparte de tejido fibroso, ¿no? Puede haber músculo también. Entonces, con eso este tema es corto.